Bueno, estamos con el doctor Ignacio Truco, economista, especialista en temas económicos, diplomado, licenciado en varios temas. Después vamos a hablar del currículum del doctor. Eh, los amigos Nacho, ¿no es cierto, Ignacio? Efectivamente, Aldo, es así. ¿Cómo va? Bien, bien. Para que todo eso, total, esto se edita. Bueno, la consulta que queremos hacer es hablar un programa sobre economía y analizar las distintas perspectivas que tienen que ver con la economía, el pensamiento reflejado también en la política que va de mano con la economía. Según el lugar que nos posicionemos o qué mirada tengamos, podemos pensar cuáles serían las soluciones, cuáles son los problemas que está golpeando a nuestro país y también tener alguna perspectiva de solución o cuál sería la salida en los temas que nos preocupan, que son la inflación, el tema del desempleo, el trabajo en negro, bueno, una serie de cuestiones que hacen que nuestro país realmente no puede despegar y que nos encontremos en uno de los países con mayor inflación en el mundo. Bueno, muchos temas para hablar, pero bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo analizás la situación económica de la Argentina en estos días? Eh, bueno, en realidad yo creo que es importante poner en contexto lo que vos mencionabas recién, Aldo. Argentina es un país que, como el resto de América Latina, está transitando un largo periodo de estancamiento estructural que fue interrumpido por un aumento de los precios de los commodities entre el 2003 y el 2011-12, que le permitió a toda América Latina y Argentina también eh, lograr elevar su nivel de vida, su cantidad de puestos de trabajos activos, digamos, ¿no? Que incluso se multiplicaron por dos en algunos sectores, en otros por más, en otros por un poco menos, pero que en líneas generales, más allá de ese salto, sigue manteniendo cierto estancamiento, ¿no? Y ese estancamiento estructural, además en el caso de Argentina, se ve acompañado por un problema de alta inflación, ¿no? Una alta inflación permanente que tiene que ver, que está relacionado con las especificidades de nuestro país, digamos así, hay dos o tres componentes que podrían explicar la inflación en Argentina, que es uno estructural, que es el de puja distributiva, que digamos es decir, la presión entre salarios y ganancias por apropiarse de una parte de la renta, que hace que una parte mayor, y eso hace que los precios de alguna manera se muevan sistemáticamente todos al alza mientras esa puja persiste. Después la Argentina tiene también, en algunos casos, algunos cuellos de botella cuando crece y se encuentra con algún tipo de inflación de costos, pero eso suele ser menor. Y finalmente tenemos las inflaciones que provienen, digamos, de las devaluaciones, ¿no? De esas mega devaluaciones que se producen porque Argentina tiene la mala costumbre de tomar deuda en el exterior de forma insostenible. Lo hizo en los 70 con el gobierno militar, ocurrió de vuelta en los 90 con el gobierno de Carlos Menem y bajo la presidencia, bajo el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo, y volvió a ocurrir con el gobierno de Macri y la capitanía, digamos, del Banco Central por parte de Federico Sturzenegger, que nos ponen en situaciones muy complejas en términos externos, que nos endeudan y sobre todo endeudan al Estado en una moneda en la que no tiene soberanía, desde luego, y por lo tanto eso pone en jaque a la moneda en sí misma, la moneda nacional en sí misma, y abren panoramas complicados, digamos, normalmente de crisis que pueden terminar en hiperinflaciones. Esas mega devaluaciones suelen alimentar mucho la inflación en Argentina, que se sumándose, digamos, a los otros componentes, ¿no? Eh, entonces, en este caso, si uno tiene que ponerse a pensar, si siendo estas las condiciones estructurales, digamos, de un relativo estancamiento, que suele ser modificado o aliviado cuando hay aumento de los commodities y una inflación estructural dada por estas
distintas causas, uno ya tiene un poco el panorama armado, ¿no? Y si a eso le agregamos una inflación internacional producida, digamos, por las dificultades que hay en las cadenas de suministros y la escasez relativa de recursos naturales, tanto a nivel de alimentos como de energía, y la intensificación de eso que produjo la guerra en Ucrania, ya podemos tener una idea incluso más clara acerca de por qué Argentina está viviendo una inflación del casi 70%, no sé, 60%, no me acuerdo cuáles son las estimaciones para fin de año. Sí, yo te puedo hacer una Eh, pregunta, porque todos hablan, los economistas ortodoxos hablan de achicar el Estado, digamos, lo que es el Ujú. gasto fiscal, lo que son los problemas ya coyunturales o estructurales que tiene la Argentina. Y yo creo que hay cuestiones también políticas, decisiones políticas que se tienen que tomar y también pensando quizás en reactivar o buscar soluciones con otro tipo de economía, a partir de los emprendedores, de la economía, la cooperativa, el mutualismo, digamos, buscar otro tipo de economía que sea mucho más igualitaria, mucho más distributiva, quizás no en la dimensión de una economía tradicional, pero buscar otra alternativa. Y creo que eso también son decisiones políticas que se tienen que tomar. Y sobre todo confiando en una posibilidad también de pensar a Argentina en un marco de Latinoamérica, en una conjuntura. Estamos hablando de bloques mundiales, la Comunidad Europea, la NAFTA en Estados Unidos, en el norte de América del Norte, la coyuntura en otras partes, y nosotros cómo nos constituimos como un bloque que realmente somos proveedores de la materia prima y también potencialmente de un desarrollo que puede competir con algunos otros mercados. Bueno, yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Por un lado, lo que vos mencionabas al principio acerca del gasto público y como a ver, ¿cuál es si no entiendo mal, vos lo que te hacías referencia es a las teorías más convencionales acerca de la inflación, de que el origen de la inflación es una emisión monetaria no, digamos, no controlada, qué sé yo, un exceso de emisión monetaria. Ese exceso de emisión monetaria estaría básicamente presionando por la demanda, digamos, ese exceso de emisión monetaria sería el resultado de un gasto público no financiado con impuestos y por lo tanto que agrega presión sobre la demanda. Esa demanda está en su nivel de pleno empleo y por lo tanto aumentan los precios. En líneas generales sería ese el argumento. Argentina es un país que tiene recursos ociosos, digamos, ¿no? Tiene muchos recursos ociosos, sobre todo fuerza de trabajo, recursos naturales, etcétera, etcétera. Y Lo que conocimiento no tenemos también, nosotros para formación de crecer, conocimiento, creo que también es sí, un elemento fundamental. sí, nos pasa a nosotros, también le pasa al resto, a muchas economías, incluso occidentales, digamos, uno ve la tasa de desempleo en Francia hoy en día y es la más baja que tienen en mucho tiempo y es del 7%, o sea, ¿no? Es decir, en Estados Unidos la fuerza de trabajo precarizada es enorme, y así todo tiene una tasa de desempleo que suele ser muy baja, pero suele esconder, digamos, situaciones de problemas en el mercado de trabajo. O sea que no es un mundo que esté con los recursos plenamente ocupados al estilo keynesiano del siglo XX. Lo que hay sí son, como el caso argentino, dificultades para tener los dólares necesarios para poder crecer. Y en todo caso, lo que suele haber, digamos, el componente de la inflación que está dado por la demanda, son algunos cuellos de botella en particular que pueden llegar a darse en algunos sectores que después se trasladan al resto de la economía, pero no es lo más importante. En general, los argumentos que van en contra del Estado tienen como resultado después la descomposición de la trama estatal, es decir, una descomposición de los hospitales, de los centros de enseñanza, y no tiene ningún efecto sobre la inflación. O sea, yo creo que ese argumento no es demasiado importante hoy en día, no hace la cuestión. En todo caso, uno puede ver los efectos financieros de la expansión monetaria, cómo se comportan los ahorros, el reemplazo de una moneda por otra, eso tiene más sentido, pero recortar el gasto público, además un gasto público que suele ser en términos, normalmente suele ser equilibrado el presupuesto, digamos, si uno agrega el resultado cuasi fiscal, ahí sí la cosa se da mal.
pero no en términos de gastos e ingresos. El Estado gasta relativamente poco, digamos, en el sentido de que podría gastar mucho más y promover inversiones que después generan, digamos, aceleraciones en la inversión privada. Eso no es tan grave. En todo caso, lo que uno tiene es una moneda que es muy débil, digamos, dada todos estos procesos de inflación que hablamos recién, y entonces, cuando aumentan muchas veces los ingresos de las personas en Argentina, en un país como Argentina, los ahorros que producen esos ingresos, que no siempre van a gasto, terminan, digamos, en la moneda extranjera, ¿no? En el dólar. Y eso Especulación principalmente. presiona en el tipo de cambio. La especulación ¿Cómo? principalmente sería. En parte sí, pero hay un montón de argentinos, digamos, que no especulan, digamos, que no están especulando, en el sentido que no están haciendo trading, ¿no? No están comprando y vendiendo activos, sino que simplemente ahorran en moneda extranjera y van a buscar comprar dólares o algún mecanismo para evitar el peso. Entonces, fortalecer la moneda nacional es un aspecto clave y eso significa que vas a tener de algún modo, durante algún tiempo, otorgar activos en pesos que rindan bien, digamos, que rindan más que la inflación. Y eso va, de hecho, en parte está ocurriendo, digamos, ¿no? A través sobre todo de la deuda pública. Que una deuda pública indexada en pesos, indexada por inflación, rinde mejor que un plazo fijo y ha rendido mejor que cualquier otra inversión posible, de modo tal de que hay muchos inversores se han orientado a ello, y eso significa una demanda de pesos. Es lo que ha permitido también mantener el tipo de cambio relativamente estable en el mercado financiero, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por supuesto las teorías convencionales de la inflación no vale la pena prestarle eh, más atención que la que puede darse en la opinión pública por razones, eh, digamos, conocidas o no tan conocidas, y concentrarse en los aspectos estructurales. Y uno de los aspectos estructurales es cómo Argentina logra abastecerse de los dólares necesarios para poder crecer, cómo logra moderar la puja distributiva, cómo logra fortalecer su moneda, cómo logra tener un Estado que, más allá de su tamaño, sea eficiente a la hora de proveer bienes públicos estratégicos, proyectarse estratégicamente y al mismo tiempo ganar en eficiencia y poder fortalecer su relación con el sector privado para que las inversiones públicas también vengan acompañadas de inversiones privadas, en sectores que a la larga van a tener un desempeño exportador bueno o van a reemplazar impuestos. Ahí se corta internet. Lo agrega. Yo te quiero preguntar justamente, ¿no? Lo que hablabas vos de la presencia del Estado. Y uno entiende que por ahí también hace falta controles, porque a veces los controles fallan, digamos. Esto ha pasado, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe con Vicentín, ¿no? Creo que es un claro ejemplo de la falta de control y la fuga de capitales. Pero te vuelvo a reiterar, a ver si podemos entender también que Argentina solo no se puede salvar. Quizás haciendo fuerza con otros países, principalmente en Latinoamérica, con Brasil, aliarnos en un mercado mucho más fortalecido, puede ser una alternativa a la economía y a la política. Sí, justamente iba a eso, Aldo. Iba a poner lo que te decía hace un ratito en línea con la importancia de la integración regional. Desde luego, Argentina no es un país cualquiera en el escenario mundial, es un país importante, un país que está entre las 20 mayores economías enormes, tiene una historia y una capacidad. Argentina pudo haber sido uno de Ignacio, los principales países. se corta internet, no sé si es mala la tuya o es malo también los servicios que prestan la, las empresas, pero no te estoy escuchando en forma fluida. Es mala tu señal. Bueno, me gustaría si podemos reiterarlo Aldo, ahí la última parte porque no se entendió bien y creo que es fundamental esto de hablabas vos de la importancia de la integración y que sostener uh -huh. la economía en términos
digamos, con otros países de Latinoamérica. Sí, no sé si ahí ¿cómo se llama? Reiniciar el módem. A veces funciona y Ah, después bueno, vamos a probar. Ahí te estoy escuchando fluido. Esto lo editamos, quédate tranquilo que después seguimos. Hola, dale, dale. Todo lo que... No, hola, hola, voy a hola. reiniciar el módem. Bueno, dale, te espero, te espero. Pongo en pausa. Bueno, Ignacio, vamos a retomar la respuesta que estabas dándonos porque se había interrumpido por un tema técnico. Sí, yo lo que te decía es que todo lo que hablábamos recién acerca de los desafíos que tiene Argentina por delante, pensándolo como país aislado, probablemente tenga muchas limitaciones, ¿no? Argentina no tiene todos los recursos necesarios para elaborar, digamos, un programa de desarrollo exitoso aisladamente. Si hay un marco de posibilidad para un crecimiento sostenido de la capacidad de producción de Argentina a nivel industrial, a nivel de infraestructura, a nivel de capacidad de conocimiento y agregado de valor, de disputar, digamos, posiciones más ventajosas en las cadenas internacionales de suministro de mercancías. Eso probablemente tenga más probabilidades de éxito en una articulación con el resto de América Latina. Uno tiene que poder pensar, por ejemplo, que Venezuela está asentada sobre una cantidad increíble de petróleo, es el país con más petróleo a nivel individual del planeta. Eh, eh, Bolivia, Chile, Argentina tienen dotaciones de minerales enormes. Eh, Son grandes productores de alimentos a nivel mundial. Argentina tiene, y Brasil y todos los países tienen en algún punto, en algún momento, elementos de desarrollo tecnológico, industrial aplicado y científico de altísimo nivel. Creo que evidentemente esa proyección de América del Sur y América Latina en general, digamos, desde México hasta Tierra del Fuego, uno podría imaginar una cooperación mucho más intensa que permite pensar en economías de mayor escala, activar recursos continentales a nivel continental y pensar en formas de integración estratégica que a nivel, digamos, pensando acá a 10, 20 años, al menos, o si no es más, que tengan mayores probabilidades de éxito que a nivel individual, ¿no? La semana pasada, no, la anterior, apareció uno de los asesores económicos de Lula y el propio Lula, perdón, lo comunicó de ese viejo proyecto de crear, digamos, una moneda común, ¿no? El sur. Eh, Más allá de tener una moneda común, creo que eso puede que no sea lo central. Sí, lo central es un esquema de coordinación financiera y un esquema de coordinación monetaria que permita facilitar el comercio exterior entre la región, evitando tener que pasar por monedas extranjeras, digamos, ¿no? Ese ya es un hecho, sería un hecho muy significativo, contar con herramientas financieras suramericanas que promuevan el desarrollo de inversiones de gran alcance para la gestión de los recursos naturales y al mismo tiempo de las posibilidades de desarrollo industrial integrado, creo que es algo clave, central. Y eso, por supuesto, que tiene reticencias y no es fácil de lograr, pero es posible, digamos, ¿no? Avanzar en ese sentido. Y es un mecanismo muy importante para aliviar la restricción extranjera, perdón, la restricción externa de todos los países. Porque si bien uno suele poner énfasis en la restricción externa desde un punto de vista comercial, es decir, cuánto exportamos y cuánto importamos, también está la otra pata de la restricción externa, que es la financiera. Es decir, la importancia que tiene el financiamiento de los procesos de desarrollo en moneda extranjera. Y eso significa que vos requerís importar tecnología, conocimiento, materiales, en definitiva, recursos humanos en muchos casos, y en una integración latinoamericana y una coordinación a ese nivel
puede aliviar bastante o en una parte importante dichas necesidades, digamos, ¿no? Que no pueden satisfacerse sin tener que pasar por una moneda que uno no imprime, que es la moneda de otro país o otra región. Sí, Por eso creo además, que yo creo que también los volúmenes son importantes, porque a veces se habla de China como un gran comprador, pero si no hay la dimensión de los volúmenes que ellos necesitan, es inviable que te compren. En cambio, comprando lo que sería la suma de todos los países, de Argentina, Paraguay, Brasil, bueno, por ejemplo, en producciones creo que se compiten y se puede competir a un valor adecuado. sí, totalmente. En la economía todos sabemos que las escalas son importantes, que el tamaño importa, por decirlo de una manera. Y sobre todo cuando se trata de producir productos estandarizados, ¿no? De gran escala, eso abarata mucho los costos. Es una de las tendencias típicas de las economías capitalistas a concentrar ciertos niveles de producción, es decir, hay cierta escala, ¿no? El capitalismo tiende a ser monopolista en muchos sectores, digamos, ¿no? O oligopolista por razones de escala. Y eso, con países pequeños, industrias pequeñas, tienen un límite. Todos sabemos que la demanda, que una demanda fuerte y potente, tracciona los sistemas económicos en la medida en que hay estructuras de producción en donde hay al menos algunos segmentos capaces de producir a los costos más bajos, digamos, ¿no? Y eso implica escala. Y Eh, también, digamos, otra cuestión es la obra pública, la posibilidad de desarrollo, lo que fue en su momento un proyecto keynesiano que hoy hablaba, que fue sí, lo que resultó después de la posguerra, la posibilidad de crecer. Sabemos que estamos en países de subdesarrollo, que necesitamos hospitales, que necesitamos rutas, que necesitamos también saneamiento, ¿no? Agua potable, cloaca. Y ¿cómo, por qué no poder hacerlo en una dimensión que eso también genere multiplicar la mano de obra y la economía circular que tanto se habla? no, sí, evidentemente América del Sur tiene unas deficiencias de inversión en infraestructura que, como decíamos hoy, datan de hace 40 años, ¿no? Hace 40 años que estamos estancados estructuralmente y si lo comparamos con los países centrales, en particular que con Estados Unidos o Gran Bretaña, Francia o Alemania, el rezago es mucho mayor. Pero si nos comparamos con países como España o Japón, que son, digamos, más pequeños, tenemos un rezago como decimos, de 40 años, ¿no? Ellos despegaron en la década del 50, 60 y nosotros en la década del 70 quedamos estancados, ¿no? Desde el 75 en adelante, lo que pudo haber sido no fue, ¿no? Y eso se debe mucho también en buena medida a la falta de proyectos de inversión pública, no solamente privada. Y en general, el capitalismo funciona con inversión pública y privada al mismo tiempo, que se retroalimentan. No es una cosa o la otra. Los grandes proyectos de desarrollo han venido acompañados de grandes inversiones públicas en sectores energéticos, alimentarios, infraestructura de transporte, bueno, infinidad, científico-tecnológico, etc. En América del Sur ese déficit es enorme. Y bueno, el problema es que y tenemos muchos recursos disponibles, ¿no? Es decir, hay minerales, hay materiales para la construcción, hay fuerza de trabajo, hay alimentos, ¿no? Hay energía, en parte energía. Pero bueno, como decíamos recién, un problema muy grande es coordinar todo eso en términos de todos los países, porque ningún país de América del Sur tiene todo eso junto individualmente. En todo caso, hay potencialidades de un trabajo en conjunto y aún así, si se van a requerir divisas para un proyecto proyectos de infraestructura de gran escala. Entonces, primero la coordinación entre países de América Latina y después saber que vas a necesitar financiar eso. Y financiar eso significa que en algún momento vas a tener que pagarlo con exportaciones. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que esos procesos de desarrollo de infraestructura tienen que poder proyectarse en el sector externo de un modo superavitario a fin de poder cubrir, al menos durante cierto tiempo, hasta que uno adquiera otro peso en la economía mundial, la capacidad exportadora para complementar el financiamiento de esos procesos de desarrollo. Entonces son como dos niveles que hay que tenerlos en cuenta. Sí, Pero bueno, para ir cerrando, Nacho, me parece sí, importante que
la política esté por encima de la economía y no la economía por encima de la política, como está pasando en mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Ujú. No, sí, la economía y la política, en el sentido de la disputa entre proyectos políticos alternativos dentro de un espacio nacional, están muy relacionados. No se pueden escindir, inclusive cuando aparentan estar escindidos no suelen estarlo, digamos, suele haber ahí un vínculo muy estrecho. Y en este caso creo que lo que sí el desafío, digamos, de América Latina frente a los tiempos que se vienen, que son tiempos de muchas tensiones, de tensiones en donde los estados vuelven a tener protagonismo, en donde la disputa directa por los recursos escasos va a ser enorme, en donde la proyección geopolítica de las distintas regiones que van a disputar sus posiciones más o menos favorables no va a tener cuartel en buena medida, y eso nos va a dejar nosotros frente a la posibilidad de tener una actitud razonable, proactiva, inteligente, o autodestructiva. Y la segunda opción, la de la autodestrucción, ya la vivimos en la década del 70 y se extendió durante mucho tiempo. Y es el momento en donde uno pueda, yo creo que la América Latina tiene condiciones para plantearse una integración mundial en un contexto que va a requerir recursos naturales, que va a requerir, digamos, de América Latina como un proveedor estratégico, y poder hacer valer eso y lograr un nivel de vida mucho mayor que el que tenemos ahora, con niveles de integración social mucho mayores que lo que tenemos ahora, que son la base de nuestras principales angustias, digamos, ¿no? La marginalidad, la delincuencia, bueno, la inseguridad, la falta de educación, etcétera, muchas veces están explicados por la imposibilidad de integrar económicamente a grandes franjas de la población, y eso podría lograrse si el nuevo escenario América Latina se hace o el 2002-2003 hasta el 2011-2012, que es el momento en donde los precios de los commodities integrar muchísima población al sistema económico que estaba excluida con la crisis del 2001. Entonces, frente a esa situación, creo que América Latina va a tener de vuelta un nuevo momento una nueva ventana de oportunidad, pero hay que poder aprovecharla, digamos. Creo que en esto, como decías vos, Aldo, es clave la integración y la coordinación con el resto de los países, con probablemente el más importante a la cabeza, que es Brasil, ¿no? Bueno, Ignacio, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y seguramente seguiremos charlando porque me parece que son temas que tenemos que plantearlo en la sociedad porque muchas veces se ocultan y aparecen gatos por liebre o aparecen situaciones que tendríamos que haberla conocido y no se conoce. Creo que de esto también se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata y la economía está dentro de los temas que tenemos que conocer un poco más para realmente plantearnos también a la hora de votar, a la hora de construir ciudadanía, de estos elementos que son tan importantes. Muchas gracias. Bárbaro, Aldo, muchas gracias a vos, nos vemos la próxima y encantado de colaborar contigo. Gracias.